Hola, soy Carmen y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. ¡Salud! Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por un tiempo, pero no olvidemos que los obreros son los únicos productores de riqueza. Porque somos nosotros, los obreros, los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos las ciudades. ¿Por qué no vamos, pues, a construir en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? Las ruinas no nos dan miedo. Sabemos que no vamos a heredar más ruinas, porque la burguesía trata de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero repito que no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este mismo momento. Salud, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro magazine Vive y Lucha. Os recordamos nuestro WhatsApp 692-720150, 692-720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. También ponemos a vuestra disposición el canal de Telegram Radio Tirso Libertaria, nuestro canal en YouTube Radio Tirso Libertaria y las cuentas de Instagram y Facebook de Radio Tirso, así como en Twitter donde somos @Radio Tirso, desde donde podéis difundir vuestra información, donde difundimos nuestros programas y desde donde nos podéis recomendar temas a tratar, podéis enviarnos vuestra música y todo lo que queréis compartir con nosotros.
Bueno, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Muy bien, la semana de momento acaba de arrancar, de momento perfecto. Perfecto. Bueno, queremos decir a nuestra audiencia que el programa pasado tuvimos un pequeño fallo con el sonido y bueno, para enmendarlo vamos a dejar una cita, ya que viene ahora el Día de los Enamorados, por si la queréis usar. Y dice así, tomad nota. Ayer, cuando la tarde moría, sorprendieron las estrellas tu boca junto a la mía. El cielo por la alameda estrenaba melodías y yo, por el dulce camino de tus labios, me perdía. Mi boca sobre tu boca, danza loca de alegría. Mi sangre cantaba gritos y la fuente se reía. Y cuando tu boca al fin se separó de la mía, la noche 2 veces negra se vistió de luz del día. Bueno, pues vamos con la actualidad. Adelante, Natalia. Gracias, Mario. Pues la banca española se embolsó más de 20.000 millones de euros de beneficios en 2022. Las 6 mayores multinacionales del crédito en España se han embolsado en conjunto 20.850 millones de euros durante el pasado año, superando las ganancias empresariales de 2021, que ya de por sí fueron históricas. En este último ejercicio, de nuevo fue el Banco Santander quien se sitúa a la cabeza con unos beneficios de 9.605 millones de euros, los más altos de la historia de la entidad. Al Santander le sigue el BBVA con unos beneficios de 6.420 millones de euros. Y el top 3 lo completa CaixaBank con 3.145 millones de euros de beneficio. Completan la lista de entidades Banco Sabadell con cerca de los 900 millones de euros, un 62% más que el año anterior. Bankinter con más de 500 millones de euros de ganancias, un 28% más, y Unicaja con una cuenta de resultados positiva por valor de 260 millones de euros, prácticamente el doble que en 2021. El mayor crecimiento de los grandes bancos en términos porcentuales. Claro, exactamente. Estos son luego los que se llevan las manos a la cabeza cuando dicen que hay que subir el salario mínimo. Bueno, amigas y amigos, el pasado viernes 13 de enero el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid, conocido como CIE, pues comunicó su cierre para la ejecución de obras de rehabilitación cuya duración está prevista para 5 meses. Las obras que se pondrán en marcha no resuelven las deficiencias que se llevan detectando desde hace años ni la problemática que se ha estado denunciando desde su apertura. La vulneración de los derechos de las personas internas y la opacidad han protagonizado la historia de este centro, que acumula numerosas denuncias y resoluciones por estos motivos. En el último año, por primera vez, los 3 jueces a cargo del control del CIE de Madrid reconocieron graves deficiencias en la gestión sanitaria y en los procedimientos de denuncia por malos tratos y requirieron a la Dirección General de Policía la modificación de las condiciones que rigen el servicio sanitario para el cumplimiento de la legislación vigente y a la dirección del CIE la creación de un protocolo para la gestión de denuncias por malos tratos que garantice el respeto a la tutela judicial efectiva. El pasado 11 de enero, 6 defensores de derechos humanos pertenecientes a la asociación ADES Santa María y a la comunidad del mismo nombre fueron detenidos. La Fiscalía les acusa de un asesinato ocurrido hace 30 años durante la Guerra Civil de El Salvador. Los hombres detenidos tienen un papel muy relevante en la defensa del territorio frente a las empresas mineras. Las organizaciones de derechos humanos de El Salvador y las internacionales exigimos la puesta en libertad de los detenidos o que puedan esperar la celebración del juicio en sus comunidades. Se exige también el fin de la criminalización de defensores y defensoras del territorio y de los derechos humanos. Bueno, un juez ha llamado a Joseba Merino, ex militante de CNT Guipúzcoa y único superviviente de la emboscada masacre de Pasaia,
para que en rueda de reconocimiento pueda identificar a alguno de los policías que tomaron parte en la operación. Se va a convocar una concentración simultánea a las puertas del juzgado el 17 de febrero a las 9 horas de la mañana frente al Palacio de Justicia de Donostia. Juan Soroche inicia una huelga de hambre en solidaridad con el preso anarquista Alfredo Cospito, desde la cárcel de Terni, módulo AS2. Como anarcosindicalistas y anarquistas, no podemos permitir otro ataque más del Estado hacia nuestros compañeros. Por todo ello, desde la Confederación Nacional del Trabajo, adherida a la AIT, hacemos un llamamiento a la solidaridad y a todas las organizaciones del movimiento libertario para salir en defensa del compañero mediante actos de presión en los que se exija su puesta en libertad. Bueno, y a finales de enero el medio catalán La Directa publicaba el resultado de una ardua investigación en la que han participado 13 personas que han invertido un total de 540 horas. Dicha investigación revela que un policía nacional, cuyo nombre corresponde con las siglas DHP, se había infiltrado en los movimientos sociales libertarios del barrio barcelonet de Sant Andreu. Dani, como se le conocía en estos círculos, se infiltró en el centro social La Cinética en junio de 2020. En los siguientes años estableció relaciones sexoafectivas instrumentales con al menos 8 mujeres, utilizándolas para integrarse en diferentes grupos, desde asambleas de vivienda hasta el sindicato CGT. En este tiempo ha participado en manifestaciones contra la entrada en prisión de Pablo Hasél o en concentraciones antidesahucios, y pasó por los espacios autogestionados de Móstoles como el Centro Social Ocupado La Casita y Euskadi. Y por actualizar la situación que están viviendo los compañeros del Perú en su lucha contra la dictadura, ya van más de 79 muertos y centenares de heridos. Queríamos leer un comunicado que nos mandan unos compañeros salvadoreños en apoyo a los compañeros, que dice: más temprano que tarde, Dina Boluarte caerá en el fondo del gran abismo del mismo infierno, como ella nunca lo imagina, y allí será su lloro y su crujir de dientes, aullará su tarde de arrepentimiento, pedirá perdón a Dios, pero él no le escuchará, por sus imperdonables masacres y asesinatos, por ser culpable del derramamiento de sangre de los hijos de Dios, por haber sembrado dolor, caos y terror con balas y fusiles, con policías, francotiradores, gases lacrimógenos, todas las armas con las que esta cruel y sanguinaria mujer ha quitado la vida a casi un centenar de hermanos, sin contar los desaparecidos y secuestrados y los heridos graves que han sido atendidos tanto en hospitales como en sus propios hogares. Bueno, mandamos un cariñoso saludo a los compañeros de Radio Alegría Libertaria, Ainhoa y Javier, que bueno, pronto estarán aquí con nosotros para presentarnos su libro La historia o las historias, un debate en el seno del anarquismo. Y en fin, ahora vamos a continuar con una poesía de nuestra verdadera artista, Natalia. Adelante, Natalia. Si despertáramos la conciencia colectiva, si una mañana la mente clara y despejada se dispusiera a escuchar, si la mente animada a construir se preparara para ver. Si tanto gris y tantas lágrimas de repente no fueran en balde, si las escaras y los remiendos rotos tuvieran viso de costura, si el rugir ansioso de los estómagos vacíos fuera para recordar, si las uñas mugrientas y las manos descarnadas fueran a encontrar al fin el cobijo de una piel amable con la dulzura del descanso, si los miedos se quemaran en hogueras de celebraciones y la desesperación yaciera enterrada junto a las hachas de guerra, si el poder se tornara solo verbo que inicia las voluntades,
Si todas las diferencias se hilvanaran para tejer las alfombras sobre las que sentarse a compartir. Si los pies descalzos fueran solo la forma de conexión con nuestra naturaleza y las pieles las de unos cuerpos junto a los otros dándose amor. Si la luz del atardecer anunciara el momento de balance y regocijo y los cantos de los pájaros alrededor compusieran las nanas que nos acurruquen y el aire meciera las corrientes que tarareen la canción del despertar de nuestra conciencia. Si despertara la conciencia colectiva y sonara esta canción y nos diéramos las manos y construyéramos el amor que inicie un tejido que nos sostenga y en el que zurcir el resto de canciones de todas las ilusiones hechas realidad. Bueno, muchas gracias, Natalia. Como siempre, la poesía espectacular, ¿verdad? Y bueno, a colación de la poesía que nos acaba de recitar Natalia, vamos a tratar hoy el tema de la fuerza colectiva. Bueno, hoy haremos un repaso por los antiguos autores, Kropotkin, Proudhon, Bakunin, y vamos a hablar un poco de filosofía anarquista, sobre todo en el concepto de fuerza colectiva. En fin, suele plantearse hasta nuestros días desde distintos campos, inclusive con la proliferación de trabajos que desde hace bastante tiempo vienen demostrando lo contrario, que el anarquismo adolece de una perspectiva de poder o que en su defecto, al tener una visión estrictamente negativa o coercitiva del mismo, peca de una visión extremadamente simplista o unidireccional de los fenómenos complejos que atraviesan a la sociedad capitalista, restando así sus posibilidades de interpelación social y proyección constructivo o transformadora. Muchas de estas aseveraciones vienen sostenidas por lo general de las lecturas superficiales del acervo teórico-político libertario, cuando no directamente nulas. Es verdad que el anarquismo como corriente no ofrece un camino fácil de indagación habida cuenta de la heterogeneidad de posiciones con respecto a diversos temas, pero en todo caso esta diversidad, que en gran parte pues comprende su riqueza, claro, responde a distintas miradas dentro de ciertos parámetros comunes que solo son identificables si se aborda con seriedad y honestidad intelectual y política su estudio de manera profunda. En fin, en este trabajo pues demostraremos una vez más que esas visiones reduccionistas son infundadas y continuando en el camino precedente que otros autores ya han recorrido con respecto al tema del poder. Ya tratamos en un antiguo programa exactamente este tema del poder. Bueno, pues nos adentraremos en lo particular en la primera manifestación o esbozo de una teoría socialista libertaria, del mismo modo desarrollada por el autor que más influencia tuvo en la conformación del anarquismo como corriente del socialismo moderno. Hablamos efectivamente de Proudhon, el cual elaboró el concepto de fuerza colectiva como una energía asociativo-productiva inherente a la configuración racional de los sujetos, que constituye no solo una potenciación de nuevo tipo de la suma de esfuerzos individuales, sino además elemento constitutivo de un poder social. Y es que hay que recordar la fuerza que tiene cuando los trabajadores se juntan y se unen para luchar por sus derechos. En fin, esto pues como capacidad de autorregulación y autogestión del quehacer popular desde abajo, planteándose a su vez como antagónico en lucha contra las formas de dominación y sujeción propias del sistema estatal capitalista. Y es que Proudhon siempre nos señaló al propio Estado, igual que Bakunin, ¿no? como elementos opresores. En fin, por lo tanto, en las líneas que siguen nos vamos a enfocar desde una perspectiva crítica de la obra del pensador francés. Vamos a vislumbrar en principio aquellos
tramos en donde él mismo apuntale sobre los parámetros y características de nuestro objeto de estudio. Asimismo, entendiendo, como ya hemos dicho, que su aporte desde nuestro punto de vista constituye un primer esbozo planteado sobre el tema, complementaremos nuestro recorrido con distintas miradas que desde el mismo eje profundizan sus alcances. Por último, también trataremos de concluir con las dimensiones teóricas y políticas que nos deja tal contribución, no solo como valor histórico, sino además como un punto de conexión con una praxis anarquista de alcance contemporáneo. En fin, como veis, amigas y amigos, hoy vamos a desarrollar bastante la filosofía anarquista y vamos a estudiar un poco la manera de llevarlo a nuestros días. Y claro, efectivamente, desarrollar la perspectiva proudhoniana de la fuerza colectiva implica, aunque más no sea de manera sucinta, relevar desde donde parten los análisis y proposiciones del referente libertario. Proudhon estableció su paradigma de indagación de los fenómenos históricos sociales desde un prisma dialéctico serial, en donde el abordaje de los mismos no podría abarcarse en su entera dimensión, sino se los concibe enmarcados en un proceso dinámico constituido de elementos irreductibles, a la vez antagónicos y solidarios, que no se resuelven en una síntesis superadora y que sólo serían susceptibles de un tenso equilibrio permanente sin que por esto desaparezca la contradicción ni el movimiento. Estoy besando de la cabeza a los pies, del sótano a la terraza. Está parado esta vez, y entre el quinto y el sexto. Llamen a los bomberos, llamen a los bomberos. Llamen a los bomberos, llamen a los bomberos. Por favor.
para los dos. Y ya estoy besando de la cabeza a los pies, del sótano a la terraza. Está parado esta vez entre el quinto y el sexto. ¡Llamen a los bomberos! ¡Llamen a los bomberos! ¡Llamen a los bomberos, por favor! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme! Hagamos todo de parado. Hagamos todo de frente. 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 Dame tu media medalla, si eres mi media naranja. Dame tu media medalla, si eres mi media naranja. Dame tu media medalla, si eres mi media naranja. Dame tu media medalla, si eres mi media naranja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. ¡Hey! Hagamos todo de parado. Hagamos todo de frente. Hagamos todo de parado. Hagamos todo de frente. Hagamos todo de parado. Hagamos todo de Hagamos todo de pie. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa Vive y Lucha, hoy tratando el tema de la fuerza colectiva. Adelante, Natalia. Gracias, Mario. Pues hablando de este proceso dinámico constituido de estos elementos irreductibles que no se resuelven en síntesis, sino que solo son susceptibles de un tenso equilibrio, surge el hecho de que las antinomias que surcan la realidad social, aquella que opone al individuo con la sociedad, es la que en su equilibrio en tensión, al no poder optarse por la elección de uno u otro elemento en su estado puro o en su simple anulación o resolución en un absoluto, conformaría primariamente el sustento de la llamada fuerza colectiva. Proudhon, al respecto, dice que es un conjunto de relaciones, en una palabra, un sistema. El hombre mantiene con el hombre su intercambio constante de ideas y de sentimientos, de productos y de servicios. Todo lo que se enseña y practica en la sociedad le es necesario. Pero de esa inmensa cantidad de productos y de ideas, lo que cada uno puede hacer y adquirir por sí solo no representa nada aisladamente. Es como un átomo comparado con el sol. El hombre no es hombre sino por la sociedad, la cual a su vez no se mantiene sino por el equilibrio y la armonía de las fuerzas que la componen. Claro, por esto es tan importante el apoyo mutuo y la colectividad, ¿verdad? Efectivamente, Mario. De estas líneas, de esta explicación, se reafirma entonces, según el pensador francés, que la sociedad es un entramado dinámico y reforzado de relaciones sociales constituido por los individuos en su interacción, intercambio de productos, ideas, etc., y esfuerzo combinado y constituyente, a su vez, de los mismos, tanto en su desarrollo como en la capacidad de cada individuo como sujeto. Es importante destacar también que todo este marco de elaboración social colectiva conformado por este esfuerzo en equilibrio y armonía de las fuerzas que lo componen, que Proudhon también configura con la idea de asociación compuesta, forma parte de un desarrollo histórico. Es decir, que todo este magma de producción material, de intercambio, de elaboraciones de conocimientos, etc., son desarrollados, además de social, históricamente. Con estas premisas nos aproximamos ya de manera más concreta al concepto proudhoniano de fuerza colectiva, que, planteado en términos genéricos, se trataría de aquella fuerza de nuevo tipo, inherente al desenvolvimiento y capacidad productiva del todo social, que es mayor a la simple suma de los esfuerzos individuales que lo conforman. Por tanto, de esta conjunción de esfuerzos se desarrolla un excedente de energía que no es obra de ninguno de estos en particular, sino de la asociación de todos ellos. Decimos que a esta definición
Le damos un tinte genérico porque, como veremos a continuación, esta cobra su mayor grado de significación y comprensión en ámbitos específicos de estudio. A priori, es desde el terreno económico desde el cual el francés comienza a explorar las implicaciones de la fuerza colectiva, en este caso, desde las consecuencias generadas, según sus análisis, por el desarrollo de la propiedad privada capitalista, la división del trabajo y las relaciones de explotación. El capitalista, se dice, ha pagado los jornales a sus obreros. Para ser más exactos, debe decirse que el capitalista ha pagado tantas veces una jornada como obreros ha empleado diariamente, lo cual no es en absoluto lo mismo, porque no ha pagado esa fuerza inmensa que resulta de la unión y de la armonía de los trabajadores, de la convergencia y de la simultaneidad de sus esfuerzos. 200 operarios levantaron en unas cuantas horas el obelisco de Luxor sobre su base. ¿Cabe imaginar que lo hubiera hecho un solo hombre en 200 días? No obstante, según el capitalista, el importe de los salarios hubiese sido el mismo. Claro, efectivamente, es aquí cuando ponemos en duda, cuando nos dicen, ¿verdad?, que la riqueza la producen los empresarios, y no es así, la riqueza la producen los trabajadores, porque claro, cuando los trabajadores hacemos huelga, se deja de crear riqueza, ¿no? Entonces ahí está la contradicción. Efectivamente. La más insignificante industria exige un concurso de trabajos y de aptitudes tan diversas que un hombre solo no podría reunir jamás. Cuando pagáis todas las fuerzas individuales, no pagáis la fuerza colectiva. Es esta denegación fraudulenta la causa de la indigencia del trabajador, la del lujo del ocioso y la de la desigualdad de condiciones. En esto consiste lo que tan propiamente se ha llamado explotación del hombre por el hombre. Bueno, de acuerdo a esta argumentación, ¿verdad, Natalia? Se puede percibir que de la unión simultánea de sociabilidad y actividad productiva se constituye un valor que el capitalista no paga. O dicho de otra manera, el trabajo colectivo o asociado produce un plusvalor por encima de la suma aritmética de salarios que cobran los trabajadores, que es expropiado por los capitalistas, es lo que hemos dicho antes, ¿verdad? La riqueza la crean los trabajadores, en fin, bueno, ahora bien... Y además eso hace énfasis, Mario, en la palabra expropiado, que es muy importante al final también la terminología que utiliza Proudhon. Continúa. Efectivamente, no es solo desde el terreno económico, desde donde se puede apreciar la realidad y potencialidad de la fuerza colectiva y eventualmente la posibilidad de su confiscación por parte de las clases dominantes. En las Confesiones de un revolucionario, el mismo Proudhon exclama: la aportación del hombre por el hombre es un robo. Bien, el gobierno del hombre por el hombre es la esclavitud, efectivamente. Lo que subyace de esta declaración es la visualización de que en el sistema capitalista existe una interrelación profunda entre explotación económica y dominación política expresada en el Estado, que es lo que hemos dicho antes, ¿verdad, Natalia? Y en esto una relación orgánica entre la apropiación de la fuerza colectiva, tanto en su carácter de trabajo asociado como en su capacidad instituyente de autogobierno y autoinstitución social. Esta tesitura aporta una aproximación a una mirada más amplia y multidimensional de los procesos de dominación social y, por ende, de sus posibilidades de antagonismo, no acotada a un único factor, sino a una interacción de factores de carácter complejo. Lo que hemos dicho siempre, ¿verdad? El Estado como tal es una fuente de opresión y sobre todo de esclavitud. Sí. En fin, por estas consideraciones es factible plantear entonces que, así como existe una plusvalía económica que es robada por el capitalista, existe también una plusvalía política de la que se apropia la maquinaria estatal en detrimento de los ciudadanos. De ahí que, como dice Aníbal de Auria, la fuerza colectiva se transforme ya en no solo una fuerza productiva, sino además en un instrumento de lucha política. Todo el instrumento de lucha política lo vimos, por ejemplo, ¿te acuerdas antes cuando hablábamos de las movilizaciones de Rodea el Congreso? Sí. Esto es una explicación práctica. Bueno, avanzando en el rastreo de sus posiciones,
vemos que particularmente en De la justicia en la revolución y en la Iglesia, Proudhon suma elementos a sus proposiciones primarias y profundizando determina que la convergencia de fuerzas que conforman la fuerza colectiva y que plantea como inmanente en un marco dinámico de relaciones sociales, que se plantean también como relaciones de fuerza, ¿verdad? Pues conforman a sí mismo desde su óptica un poder que en términos de potencia colectiva acumulada designa como poder social. ¿No? Que hablamos siempre en CNT-IT, el poder de la colectividad, en fin. ¿Qué es lo que hace la realidad del poder social? Bueno, pues la respuesta es la fuerza colectiva. Los individuos no son los únicos dotadores de fuerza. Las colectividades también tienen la suya. Contienen potencia sintética y consecuentemente especial del grupo, superior en cualidad y energía a la suma de las fuerzas elementales que lo componen. Pero asimismo nos advierte Proudhon, ¿verdad? Estas fuerzas y estos poderes, por intensos que sean, no implican directamente ni justicia, ni derecho, ni ideal, pero pueden engendrarlos y sublimarlos, así como declinar, pervertirse o alienarse. Esto último sugiere entonces que el poder social, como poder de la sociedad, para expresar su máximo potencial, requiere de ciertas pautas que, según la mirada proudhoniana, estarían dadas por la posibilidad de que las fuerzas colectivas, aunadas en un ideario general compartido, que es lo que denominamos, ¿verdad?, razón colectiva, y que podría asimilarse a la idea de imaginario o conciencia social, o lo que decimos siempre, conciencia de clase, ¿verdad, Natalia? Sí. Pues establezcan sus propias normas o reglamentaciones sociales, tendiendo a constituir un equilibrio dinámico entre los posibles contrastes de intereses propios de la diversidad social. Solo eres un sueño, eres espiritual.
llegan a mí los gritos de tu corazón. Me dicen que quiere huir, casi no cabe en su prisión. Porque eres huesos, huesos, tú eres solo huesos, unidos por muy poca piel. Huesos, huesos, delgada como el viento, suave como un alfiler. Huesos, huesos, tú eres solo huesos, unidos por muy poca piel. Huesos, huesos, delgada como el viento, suave como un alfiler. ¿Cómo te voy a querer? Huesos, huesos, tú eres solo huesos, unidos por muy poca piel. ¿Cómo te voy a querer? Huesos, huesos, delgada como el viento, suave como un alfiler. ¿Cómo te voy a querer? Huesos, huesos, tú eres solo huesos, unidos por muy poca piel. Huesos, huesos, delgada como el viento, suave como un almacén. Seguimos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha. Os recordamos nuestro canal de Telegram, Radio Tirso Libertaria. Y bueno, aquí seguimos hablando de la fuerza colectiva y de estas teorías de Proudhon. Este es el marco, en lo que hemos estado viendo hasta ahora, es el marco de cristalización de lo que Proudhon llama justicia. Y estas son las bases sobre las cuales el poder social puede engendrarse. De manera resumida, el poder como expresión y producto de la fuerza colectiva, para tener real encarnadura como poder social, tiene que ser capaz de manifestar la capacidad no solo de autoactividad mancomunada y asociada, sino también de autorregulación de la propia colectividad que lo sustenta. Cerca de esta idea, el anarquista italiano Amadeo Bertolo decía lo siguiente: la producción de normas es entonces la operación central, fundamental, de la sociedad humana, la producción de sociabilidad y, por lo tanto, de humanidad, dado que el hombre no existe, en cuanto a hombre, como producto cultural, sino como producto social. La función de crear y recrear la sociabilidad inventando, transmitiendo y modificando normas es, por definición, una función colectiva. La producción y aplicación de normas y sanciones definen entonces la función de regulación social, una función para la cual se propone el término poder. Y es de una importancia igualmente fundamental para la libertad como autodeterminación el nivel de participación en el proceso de regulación, porque el individuo es tanto más libre en este otro sentido cuanto mayor es su acceso al poder. Un acceso al poder igual para todos los miembros de la sociedad es entonces la primera e ineludible condición de una libertad igual para todos. Ahora, como hemos visto, para Proudhon, esa capacidad de autorregulación social, este poder, es también, y así ha sido históricamente, susceptible de alienación, reelaborando así los marcos y pautas desde las cuales una sociedad establece sus formas de sociabilidad, producción, regulación e institución. En el orden natural, el poder nace de la sociedad. Es la resultante de todas las fuerzas particulares reunidas para el trabajo, la defensa y la justicia. Según la concepción empírica sugerida por la alienación del poder, es, al contrario, la sociedad la que nace de él. Por eso es tan importante, como hacemos nosotros, ser asamblearios. O sea, que el poder salga de una asamblea donde participen todos y cada uno de los representantes. En efecto, y siguiendo con este razonamiento, se puede constatar que a lo largo de toda una serie de hitos históricos, el conjunto de relaciones sociales que, interconectadas recíprocamente, constituyen el soporte del poder surgido de la sociedad, fueron adquiriendo una forma en sí misma exterior a la conciencia y profundamente objetiva, escapando al control de la misma sociedad. Este mecanismo, en realidad, enmascara todo un proceso histórico de expropiación y confiscación por un sector constituido en la clase dominante a través de distintos niveles y dispositivos interrelacionados de la fuerza colectiva y de las capacidades de iniciativa y autodesarrollo social.
Claro, esto es un ejemplo que os pusimos cuando tratamos el tema de la trampa de la representatividad, ¿verdad? No era lo mismo que fueran dos representantes a hablar con un empresario para defender los derechos laborales, que fueran, sin embargo, dos miembros de una asamblea con un mandato claro de la asamblea. Esta forma de análisis, como ya hemos dicho, permite una aproximación a una mirada más amplia de las contradicciones que surcan el sistema capitalista. Y en esto, como dice Pierre Ansart, contribuye a percibir mejor aquello que divide la sociedad en propietarios y trabajadores. Y también desentrañar el fondo de la relación política entre gobernantes y gobernados y, como corolario, escudriñar el sentido de las ideas morales de justicia e injusticia. Volviendo al punto, con el proceso de externalización del poder social se produce entonces una inversión en donde la sociedad, de ser detentadora con su ejercicio, pasa a ser sujetada o subordinada por un poder que ahora le resulta ajeno. Este deja de ser inminente y pasa a constituirse en trascendente. Y esto tiene consecuencias decisivas en términos específicos en las relaciones que nuclean realmente la política y la sociedad. Efectivamente, y es lo que pasa cuando políticos acceden al poder. Bueno, si entendemos la política como ámbito simbólico y material en donde los sujetos sociales instituyen, al decir de Eduardo Colombo, ¿verdad? Las normas cambian las leyes, modifican las instituciones, regulan los conflictos, controlan la producción. Concretamente, si la entendemos como el campo de ejercicio de su poder desde el prisma proudhoniano, es claro que el nexo con lo social es inmediato e indisoluble. Pero claro, con el proceso de alineación surge un poder y un campo diferenciado que es producto, como decíamos, de la expropiación de la capacidad simbólica o instituyente, lo que es el poder de la colectividad, ¿verdad?, por una minoría o clase particular, lo que hemos dicho de los políticos que representan y demás, la trampa de la representatividad. En fin, la instancia política se autonomiza y esa capacidad de acción política popular se enajena en poder político o dominación. Claro, lo tenemos muy claro, ¿verdad? Bueno, en términos históricos, la expropiación aludida se construye sobre el zócalo de una desposesión inaugural que remite a un tiempo mítico originario, el dictat sagrado de la ley, inversión imaginaria que hace de un legislador exterior al mundo el ordenador de todo lo que existe y fundador de la ley social que establece una jerarquía de mando, de rango y de fortuna, que es heteronomía tradicional de lo social histórico. Sobre esta disposición del principio instituyente se va a constituir la expropiación por parte de una minoría de la fuerza colectiva. Es lo que vemos en el Congreso de los Diputados, ¿verdad?, cuando ellos hacen las leyes y luego si uno sale a la calle a protestar por estas leyes injustas, pues nos mandan a la policía que nosotros mismos pagamos. Esto es lo que está pasando. Y claro, con esto el usurpador del poder social procede como si la sociedad extrajera de él su existencia. La minoría o élite que se constituye institucionalizando esta confiscación de la capacidad de dictar la ley para todos, se otorga el derecho de ejercer la coacción necesaria o justa. El poder político se expresará de aquí más por medio de una representación imaginaria central que organiza el universo sociopolítico en su conjunto. Claro, vemos que, en fin, esta representación y esta institucionalización de la confiscación mencionada toma una forma política particular, que es lo que se llama el Estado. El Estado, eso es. En este sentido que para Proudhon este representa en la política lo que en lo económico representa el capital y la propiedad privada, una alineación de la vida social y una expropiación de la fuerza colectiva, ¿verdad, Natalia?
Efectivamente, bueno, según Ansart, el Estado constituye su propio poder solo a través del acaparamiento, el robo de la fuerza colectiva y de las posibilidades que espontáneamente se producen en la sociedad. Mira, y a este respecto, Mario, tenemos un ejemplo también muy claro, que es lo que les ha pasado a los compas de Fraguas, que me parece que precisamente al respecto de esta última idea que manifiestas, es como el ideal para que nos imaginemos de qué estamos hablando. Efectivamente, es un ejemplo gráfico que lo entenderán todos nuestros oyentes. En fin, desde esta mirada se puede plantear que si para el francés el poder social en su máxima expresión, atravesado por una razón colectiva, puede engendrar la justicia, habiendo establecido a través de sus propias leyes y normas de autorregulación un equilibrio entre las tensiones divergentes pero igualitarias en términos de poder, claro, del tejido social. Esto que hablamos continuamente en nuestra radio, ¿verdad? Esto mismo con el poder alienado y confiscado a través de la maquinaria estatal. Al contrario, la justicia queda subordinada a la razón de Estado y ya no es el equilibrio y la distribución de poder. Y esto es así porque justamente la forma Estado como tal expresa e instituye un marco de relaciones sociales que ha devenido en un desarrollo de reciprocidad y potencia social colectiva, a una configuración monopólica y sobre todo piramidal, de un determinado sector, ¿verdad? Indivisa, jerárquica, uniforme y por ende consagradora y reproductora de desigualdad social y privilegio. En fin, esto es lo que hablamos de la pirámide, ¿verdad? La desigualdad, sobre todo con estos últimos tiempos de pandemia, donde se han acrecentado las diferencias entre los más ricos y los trabajadores o los más pobres. En fin, es desde esta caracterización de la dinámica contradictoria de los procesos históricos sociales y en especial del derrotero de las relaciones de fuerza implantado por el desarrollo del sistema del dominio estatal capitalista. Claro, es que Estado, capital, viene a ser lo mismo, ¿verdad? Sí. Están en la pirámide dominando a la clase trabajadora y somos millones de trabajadores y unos pocos dominadores. ¿Cuándo nos vamos a unir para desterrarlos? ¿Cuándo vamos a repartir la riqueza? ¿Vamos a repartir la democracia, la igualdad, verdad? Espero que no sea una pregunta. Claro, es que tenemos nosotros el poder de la fuerza, pero en vez de unirnos para conseguir una justicia social, nos divagamos entre nosotros, nos enfrentamos a ver quién tiene más capacidad mental o lingüística para prevalecer su opinión, y mientras hacemos esto, los poderosos siguen ahí. Sí. Y sobre todo siguen engañando a la gente, yendo a votar, yendo a las urnas. Eso es una estafa y tenemos en nuestra mano poder cambiarlo. Sí. En fin, claro, que se constituye en un escenario de disputa, ¿verdad? Según el pensador anarquista, requiere de una serie de consideraciones para transformar radicalmente el estado de sojuzgamiento social en un contexto de libertad y colectividad autodeterminada. Es lo que acabamos de decir, ¿verdad? En fin, prosiguiendo con su singular mirada dialéctica, Proudhon sugiere que la posibilidad de afrontar los conflictos sustentados por fuerzas antagónicas, que en este caso es la fuerza colectiva y su contracara alienada, ¿verdad?, estará dada por una lucha sin cuartel que tenga como corolario, una vez más, la tensa equilibración. Esto tiene una razón fundamental. No existe, según su óptica, una fuerza o un poder que sea absoluto ni que en su despliegue absorba o pueda absorber completamente, ya sea para superar, anular o acaparar, ¿verdad?, la posibilidad de oposición de su adversario. Que me arde el corazón.
conmigo. Cuidado conmigo. Me miro al espejo y nunca veo lo mismo. Podemos hablar al revés, la cabeza de los pies. Cuidado conmigo. Cuidado conmigo. Seguimos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha. Os recordamos nuestro canal de Instagram, Radio Tirso Libertaria, por si lo queréis visitar y seguirnos. Bueno, pues seguimos hablando de la fuerza colectiva y, bueno, continuamos contando que el orden político descansa fundamentalmente en dos principios contrarios, la autoridad y la libertad. Estos están indisolublemente unidos y son, sin embargo, irreductibles el uno al otro, viviendo en perpetua lucha. La autoridad supone indefectiblemente una libertad que la reconoce o la niega, y a su vez la libertad, en el sentido político de la palabra, una autoridad que trata con ella y la refrena o tolera. Suprimida una de las dos, nada significa la otra. La autoridad sin una libertad que discute, resiste o se somete es una palabra vana. La libertad sin una autoridad que le sirva de contrapeso carece de sentido. En este sentido, la inquinidad que afecta el orden social se comunica en idéntica proporción a la esfera gubernamental. Desde ahí, pues, en tanto el equilibrio económico no es una realidad, el problema político del gobierno se plantea en estos términos. Por lo tanto, para el autor de ¿Qué es la propiedad?, lo que se expresa del contexto de interacción de relaciones plurales y divergentes que atraviesa el todo social es un estadio de tensión y lucha permanentemente, pero que, llegado a un punto de superación de cierto umbral de antagonismo factible de conciliación, que es reproductor de injusticia generalizada, abre una brecha a un marco de disputa revolucionaria que tiende no a hacer desaparecer totalmente los intereses contrapuestos propios de toda interrelación social, sino más bien a desactivar aquellos que son incitadores del desequilibrio estructural, procurando constituir asimismo un sistema en donde las diferencias puedan ser globalmente compatibles. Claro, y efectivamente un ejemplo de esto lo vemos en el acceso a la vivienda, ¿verdad? ¿Por qué se ocupan viviendas? Pues porque está esta desigualdad, ¿verdad? Porque si no hay acceso a poder tener una vivienda, la tienes que ocupar. Continúa. Sí. Es entonces que desde estos preceptos la revolución asegura la realidad de la justicia, de la economía y de la política y mantiene la aplicación de la justicia en el orden del poder, como en el de los intereses. Por lo que en una nueva situación de relaciones sociales, el poder, reapropiado socialmente, debe tratar de forma fundamental que se conserve el equilibrio entre los intereses y los servicios, y he aquí el remedio de la inestabilidad política. Esta perspectiva confiere a la pelea por la emancipación un carácter un tanto más complejo, habida cuenta que no elimina, como hemos dicho, la continuidad persistente de posibles conflictos de intereses en el supuesto de una sociedad liberada, sino que pone énfasis en las posibilidades de restablecimiento y resguardo dinámico de equilibrios a través de ciertos otros dispositivos que son diferentes a los del orden dominante, surgidos en sintonía con un poder colectivizado y que sean reflejo, a su vez, de tal estructura social pluralista. En este sentido, el mutualismo a nivel económico, como el federalismo a nivel político, son propuestas que, relacionadas, Proudhon presenta como iniciativas empíricas de garantizar la unidad dialéctica, que está en tenso equilibrio, de las contradicciones y conflictos generados puntualmente tanto por la apropiación privada del trabajo colectivo por parte del capital, como de la confiscación del poder social y la libertad por parte de la autoridad, que es la representación del poder alienado como dominación, que está institucionalizada
institucionalizada en el Estado, respectivamente. Es por todo esto que, recapitulando un poco, se puede plantear que la proyección revolucionaria de este padre del anarquismo pasaría entonces por la lucha por la desarticulación de la estructura de poder dominante, rearticulando a su vez una configuración que, equilibrando los contrastes sociales, restablezca la capacidad de la sociedad en su conjunto de ejercer su propio poder social no externalizado, instituyendo por sí y para sí, a través de pactos libres y consensuados, sus propias normas y sus propias formas de producción social mediante sus propias formas institucionalizadas de autogobierno. De esto se trataría la reconstitución de la justicia y la anarquía como sistema de orden positivo y de reciprocidad generalizada cuyos pilares se fundan en la libertad y en la igualdad, que tanto nos hace falta, ¿verdad, Mario? Sí, yo diría más en la autogestión, ¿verdad? Y sobre todo en el asamblearismo. Bueno, ahora bien, para encarar esa disputa, los que se encuentran bajo las relaciones de opresión y explotación, particularmente la clase trabajadora, ¿verdad?, tienen que ir construyendo un nuevo marco de relaciones de fuerza. Lo que hemos dicho antes, unir nuestras fuerzas porque realmente tenemos el poder de hacerlo. Y si lo hacemos, bueno, nos permitirá ir recuperando nuestra capacidad colectiva de autoactividad productiva y política, que reafirme a su vez, al decir de Proudhon, su personalidad y autonomía. Esto estará dado según su perspectiva y por la posibilidad de que la clase, producto de su experiencia y constatación común de lo inasumible de sus condiciones de existencia, se lance a la lucha de manera organizada, constituyendo en esa praxis los gérmenes de desalineación de su condición de subordinada. Es decir, que en este proceso dialéctico vaya dimensionado un imaginario, conciencia antagónica que le haga apreciar no solo su potencial, sino además la delimitación de su proyecto político transformador como una unidad orgánica. Yo muchas veces pienso, Natalia, que tiene que pasar, cuanto más tiene que sufrir la gente, ¿no?, que vive en la calle, los trabajadores que están siendo explotados, ninguneados, incluso avasallados, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que se unan y empiecen a luchar contra todo esto, ¿no? Sí, además que es verdad que estamos pasando unos límites que es como, ¿qué más allá necesitamos ir? O sea, que es que más allá hay un abismo todavía más profundo, que ya no podemos caminar más allá y seguimos aguantando. Y me parece clave este concepto de que nos falta conciencia. O sea, realmente no tenemos la capacidad de imaginar las posibilidades que tenemos. Entonces, esto al final pienso que nos envuelve en una nube de miedo permanente que te hace plantearte siempre, pues lo que comentabas tú, cómo vamos a ir ahí, tal, cómo propones esto, y surgen estos microenfrentamientos que nos mantienen separados permanentemente, que favorecen esa atomización del Estado y del capitalismo y que no nos permiten esto, salir a la calle, engancharnos las manos y decir, para adelante, chicos, que el cambio es posible y el cambio es nuestro. Entonces, bueno, a ver si vamos despertando la conciencia, como decíamos al principio. No, desde luego yo creo que mucha culpa de esto tienen las redes sociales y la actual manera de comunicación y demás, donde prima enfrentamiento entre unos y otros, y claro, mientras unos nos peleamos entre nosotros, los poderosos siguen ahí arriba. Sí, además los poderosos tienen que estar repanchingados en sus sofás riéndose de nosotros a más no poder, porque de verdad que es que les damos motivos, y más que quizá porque sabes que, bueno, esto lo sabemos por las conversaciones de micro cerrado, sabes que no seré yo quien defienda la tecnología, pero bien es cierto que la culpa la tenemos como sociedad por no darnos cuenta de la evolución que estamos adquiriendo, lo mal que estamos sabiendo utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que realmente nos podrían ayudar precisamente en este desarrollo de lucha, y estamos permitiendo que sean ellos, que sea el Estado quien nos esté diciendo qué leer, qué escuchar y cómo manipular estos medios, y eso es tristísimo porque estamos abriendo la cabeza para que nos metan la manita y nos enganchen ellos las ideas como les conviene, y eso es muy peligroso. Efectivamente, Natalia, es que la realidad es así. Bueno, dice al respecto Pierre Ansart lo siguiente:
La renovación permanente de los conflictos sociales y la tensión que provocan crean condiciones siempre renacientes para el sostenimiento y la renovación de representaciones precisas de la pertenencia y los objetivos de clase. La clase revolucionaria se autoproduce al designando a sus enemigos y confiriendo un proyecto político coherente. Claro, es que, en fin, a estos desafíos se agrega un elemento más de carácter fundamental, que es la independencia de clase. En efecto, en la medida en que los trabajadores de manera autoorganizada lleven adelante sus propias acciones con su propia política sin depender de la tutela de la clase dominante, su capacidad de antagonismo y transformación se verá notablemente desarrollada. Por eso, bueno, esto ya lo dijimos en la trampa de la representatividad. Hay que dejar de que nos representen y representarnos a base de la autogestión y del modelo asambleario. Es como realmente se conseguiría cambiar las cosas. Claro, distinguirse y definirse es ser, al igual que confundirse y absorberse es perderse. Escindirse con una escisión legítima es el único medio que tenemos para afirmar nuestro derecho, para hacernos reconocer, y pronto se verá también el arma política más potente, así como la más leal, que se nos ha dado tanto para la defensa como para el ataque. Así pues, llegamos a la conclusión de que al no ser el ideal político y económico perseguido por la democracia obrera, el mismo que busca en vano la burguesía, la clase obrera, sí se toma a sí misma en serio, pero si persigue algo más de una mera fantasía, tiene que tener esto presente. Es preciso, ante todo, que salga de la tutela, de la representatividad, y que actúe a partir de ahora y en forma exclusiva por sí misma y para sí misma. Lo que venimos diciendo, autogestión, asamblearismo, estas son las claves. Entonces, bueno, desde estas nociones, las posibilidades de revertir las relaciones de fuerza tendientes a propiciar un cambio revolucionario en las formas de articulación y convivencia social estarán dadas por la constitución y desarrollo de la capacidad política de los explotados y oprimidos, bajo los requisitos expuestos claramente, ¿no? Expresando así una nueva configuración del poder que siente las bases para la recomposición de una colectividad autorregulada y siempre desde abajo. Adelante, Natalia. Claro, es que además, Mario, es importante retomar aquí este concepto de vamos a hacer política, vamos a recuperar la política, porque desgraciadamente igual esta palabra en la sociedad en la que vivimos está cargada de unas connotaciones negativas obvias y bien merecidas por esto, porque se han adueñado también de este concepto de política, pero recordemos que es que la política es el pueblo, entonces que tenemos que recuperar la elaboración de nuestras voluntades, de nuestros derechos y de la construcción de las sociedades que nosotros queremos, y esto lo tenemos que comprender. Y me quedo, que no sé si a ti te ha llamado la atención, pero yo esto me lo apunto en la agenda para recordármelo todos los días. Distinguirse y definirse es ser. Qué importante es esto, distinguirse y definirse es ser. Hasta que no nos creamos realmente que somos, porque nos entendemos, porque sabemos lo que somos y porque queremos separarnos de esta masa alienada que nos está llevando, en la que nos está llevando este estado, estamos todavía un poco perdidos. Entonces vamos a empezar, como dice Proudhon, a actuar por nosotros mismos, para nosotros mismos y desde las construcciones que hagamos nosotros mismos también. Las obras y los planteos teórico-políticos de Proudhon han tenido un derrotero que fácilmente podría caracterizarlo como un autor maldito dentro del campo del socialismo. Ha sido ninguneado y denostado por gran parte de los popes de esta corriente del socialismo y ha hecho que solo unos pocos, en el marco de una lectura global de sus postulados, puedan apreciar la validez de muchos de sus aportes, tanto en el terreno de la crítica radical como en el de las propuestas políticas de transformación social. Esto significa que desde una mirada actual tengamos que obviar el carácter vacilante, contradictorio e inclusive en algunos casos hasta conservador de varias de sus posturas. Pues no, simplemente se trata de abordar su estudio desde una perspectiva crítica, sin que por esto se tenga que menospreciar todo su legado.
Mikhail Bakunin decía: existen dos Proudhon, uno jurista reformista, bien peinado y muy astuto, y otro verdaderamente revolucionario proletario que incita a la revolución social. No solo prefiero a este último, sino que afirmo que toda su influencia sobre la clase obrera proviene de él. Y vaya si tuvo influencia, Proudhon. No podría pensarse en el anarquismo como corriente socialista libertaria sin este impulso fundante en la sistematización de las primeras ideas fuerza realizado por Proudhon, como tampoco podría pensarse los inicios de una de las más grandes expresiones organizativas de la clase obrera a nivel internacional, como lo fue la AIT, sin la marcada referencia que tuvo en un sector importante de los obreros que contribuyeron a su gestación en 1864. Por tanto, teniendo en cuenta estas consideraciones y contemplando las complejidades del caso, un abordaje crítico puede sonsacar aquellos aspectos que nos sirven como contribución duradera a los fines de sustentar reflexión y acción emancipatoria de carácter socialista y libertaria para el mundo en el que vivimos. De esto se trata. Creemos en el sentido dinámico de una tradición que, no haciendo tabla rasa con todo lo pasado, parte de ahí para reelaborar de manera dialéctica elementos para una praxis consustanciada en un tiempo histórico distinto. Desde ahí, que con este trabajo y con el eje que nos hemos propuesto indagar, referenciamos lo escrito por Proudhon no como algo terminado, de lo cual no podamos nutrir de manera ortodoxa, algo, por otro lado, que es incoherente y que es una postura incoherente con una postura meramente anarquista, sino, como decíamos en la introducción, como un primer esbozo, de aquí su valor histórico, o punto de partida a seguir desarrollando con nuevas contribuciones, muchas de las cuales, como también hemos señalado, vienen produciéndose de un tiempo a esta parte, ¿verdad, Mario? Claro, efectivamente, y cuando has hablado de la AIT, ¿verdad?, y de 1864, hay que recordar la primera internacional, ¿verdad?, del trabajo, pues cómo Karl Marx, ¿verdad?, aprovechó la ausencia de Bakunin para desestabilizar todo ese movimiento, y cómo introdujo dentro de la clase trabajadora la idea del Estado, ¿verdad?, de un Estado trabajador que viene a ser lo mismo que el capitalismo de Estado. Cómo pervertió la lucha, cómo se aprovechó de la ausencia de Bakunin para destrozar ese movimiento, y de ahí, de esos lodos, ¿verdad?, de estos barros, vienen estos lodos, ¿verdad? O sea, que es que se vuelve a repetir la historia, ¿no? Seguimos cayendo en la trampa de partidos políticos que se dicen que son labor del pueblo, labor de los trabajadores, y es mentira. Es su voz para sus propios beneficios y para sus propios intereses, y no les importa nada la clase trabajadora. Pero, Mario, para eso estamos aquí los anarquistas, para hacer este ejercicio de antagonismo y de oposición a estas fuerzas del Estado y del capital, para recordar a la sociedad que es desde nuestra unión, desde nuestro trabajo y desde nuestra fuerza colectiva, como decía Proudhon, desde esta generación de una conciencia colectiva y una posibilidad real de acción basada en el apoyo mutuo y en la autogestión, que podemos cambiar las cosas. Así que se... el Estado. Exactamente, y sobre todo desde la lucha en las calles. Dejaros ya de tanto politiqueos, de tanto ir a votar y salir a las calles, que es como realmente podemos cambiar las cosas. Treballes nun taburdiu ya mente travestí, pa to padre t'has perdiu de lo que la xente di. Como el curchun garrafón, que dis más los cocinetes, que dirás xuga al balón. No xugabes a los mélicos como el coprimuxo acón. En toda la parroquia te llamabes la atención. Nun yes tú, nun yes
presumís de ser buen mozo y ahora ya es una mujer. Non yes tú, ¿qué vas a hacer? Presumís de ser buen mozo y ahora ya es una mujer. Hiciste un guaje grande y ayer eres un rapapón. Un día pusiste unes salles y zapatos de tacón. Antes fecho una yaceria calellando persillón, con la cara en tafarra y enseñando el corbiellón. Non yes tú, ¿qué vas a hacer? Presumís de ser buen mozo y ahora ya es una mujer. Non yes tú, ¿qué vas a hacer? Presumís de ser buen mozo y ahora ya es una mujer. Ya no tienes pelo pecho después de la operación, pues crecieron telestetes y aclariósete la voz. Si volvieres pelto pueblo, no pueden ver un maricón. Si te columbren de cerca, mándate con un rachón. Non yes tú, ¿qué vas a hacer? Presumís de ser buen mozo y ahora ya es una mujer. Non yes tú, ¿qué vas a hacer? Presumís de ser buen mozo y ahora ya es una mujer. Y ahora una mujer. Seguimos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha, y os recordamos ahora nuestro canal de Facebook Radio Tirso Libertaria, para que nos podáis seguir, mandarnos mensajitos, propuestas, música, lo que os apetezca. Seguimos hablando de la fuerza colectiva y de las teorías de este gran señor Proudhon. Entonces, ahora bien, explicado todo lo anterior, no queremos dejar de remarcar a continuación algunas cosas que nos parecen importantes en lo que respecta al objetivo de estudio, de análisis, que se desprenden de lo que hemos ido reseñando a lo largo del programa. Primeramente, la consideración de que la sociedad es un entramado dinámico de relaciones sociales y que, por tanto, no existe individuo y colectividad como compartimentos estancos, ¿vale? Esta sociabilidad relacional es algo constitutivo de los sujetos y, por ende, de la misma sociedad, y esto reviste un carácter inmanente. Otro aspecto que señalaba Proudhon y que se deriva de esto anterior es que donde hay relaciones sociales existen también fuerzas en juego y, por lo tanto, relaciones de fuerza, que en el caso de una interacción destinada a satisfacer necesidades de vida, producción, convivencia, etc., desde los propios involucrados de manera mancomunada conforma una fuerza especial que el francés denominaba fuerza colectiva y que es superior, por supuesto, a los esfuerzos individuales. Esta fuerza colectiva prefigura y constituye, además, en términos de ampliación comunitaria, una potencia y un campo de ejercicio propio que se traduce como poder social. Por lo tanto, el poder como tal es un emergente del marco de relacionamiento social, surge de la sociedad y de su entramado de relaciones. Entonces, ya desde esta primera explicitación, seguir abonando a una idea de un socialismo libertario o un mismo de un anarquismo contra todo tipo de poder es poco menos que una falacia. Una sociedad sin poder o sin relaciones de poder, que reiteramos implican relaciones sociales, es impensable, no solo desde el punto de vista teórico, sino fundamentalmente práctico. No habría sociedad
tal vez solo una mónada de individuos sin ningún tipo de interrelación, lo que insistimos no deja de ser un impensable. El punto es siempre cómo se manifiestan estas relaciones y a qué configuración y fuerzas responden. Pero para avanzar en esto, primero vamos a poner en limpio algunos rasgos que se desprenden de las nociones que venimos relevando. Claro, efectivamente, y es que hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que es una gran responsabilidad individual y colectiva ejercer este poder y esta libertad. Cuanto más libertad, más responsabilidad, y cuanto más poder colectivo, también más responsabilidad y sobre todo más conciencia social. En primer lugar, como ya hemos mentado, el poder, en términos genéricos, tiene, según esta mirada proudhoniana, un carácter inmanente y relacional, es decir, surge del marco inherente de las relaciones sociales. Estas son ejercidas por y entre sujetos como por y entre fuerzas sociales. Y este ejercicio asimismo asume un carácter que es dinámico, puesto que implica el desarrollo constante de producción y reproducción de efectos y prácticas sociales que no permanecen nunca en estado de reposo, sino que están en permanente movimiento y tensión entre ellas. Y aquí sí, de acuerdo a cómo se manifiestan estas prácticas, esto es, si se expresan y permiten una configuración de interacción igualitaria y recíproca que instituyan a su vez formas sociales acordes a esta configuración, o si se expresan y reproducen una lógica de relación asimétrica entre las partes, en donde una de ellas se apropia monopólica y jerárquicamente de la capacidad instituyente de la otra, conformando una forma alienada, será la impronta que tenga este poder en los términos de una relación social dada. Si el marco es la primera opción, será la base de un poder colectivo que en términos de sociedad Proudhon llama poder social. Y si el marco es la segunda, estaremos frente a lo constitutivo de un poder-relación de dominio. Esto es importante porque nos da la posibilidad de entender por qué efectivamente no toda relación de poder constituye dominación per se y, en todo caso, configurada esta, cuáles son los mecanismos, prácticas y formas sobre las que se asienta y recrea y cómo y desde dónde eventualmente se puede contrarrestar su incidencia. Claro, y es que efectivamente aquí creemos que Proudhon fue certero al detectar que más allá de la descripción genérica del poder, si éste concretamente tiene una realidad, esta está dada por la dinámica de su ejercicio, que nunca es absoluto, lineal o ahistórico, sino que siempre es factible de acuerdo a las prácticas y formas que establezca, ¿verdad?, de engendrar o alienar, según el caso, la capacidad de la fuerza colectiva en un determinado contexto sociohistórico o concreto. Es por esto, ¿verdad?, que en un escenario de tensión permanente, producto de los contrastes divergentes de toda realidad social, la posibilidad de evitar o aminorar lo máximo posible la resolución de estos contrastes en los términos de la dominación de un sector estará dada por la constitución de marcos de regulación que garanticen la permanencia y al mismo tiempo la compatibilidad recíproca y complementaria de los diversos intereses individuales y colectivos en un sistema de equilibrio dinámico. Y es efectivamente lo que nos falta, este equilibrio dinámico y esta igualdad, porque lo que tenemos es lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Un pequeño grupo de poderosos dominando al 99% de la población y de trabajadores, y esto no debería ser así. En definitiva, sacando todo el sustrato juridicista propio del francés, se puede vislumbrar que la emergencia o eventualmente la disputa por la sustanciación del poder social se plantea como una lucha por el logro de la autonomía, es decir, por la posibilidad de que la sociedad establezca sus propias normas por sí misma, estableciendo asimismo para ello sus propias formas y sus propios mecanismos decisorios, por ende su propia autoinstitución.
¿Verdad? Lo que hablamos de autogestión, sí, ¿verdad, Natalia? Sí, efectivamente. Además, la forma en que comentamos esto me viene un poco a volver a rescatar esto de el problema de la sociedad no es la tecnología, sino cómo utilizamos la tecnología. Es esto también, ¿no? A nivel conceptual, igual que nos han robado el término política, nos han robado demasiados términos que utilizamos sobre todo a nivel ideológico o abstracto, ¿no? Este concepto del poder es como que, claro, que es no el poder malentendido como esta capacidad de dominación, ¿no? Tenemos que recuperar el poder que tenemos como pueblo, este poder colectivo que nos permite realmente establecernos, como bien dices, Mario, en forma de autoinstituciones que tengamos la capacidad de elaborar desde nuestra propia autonomía, ¿no? Elaborar nuestras normas, tener posibilidad, que es lo que nos han robado. Nos roban la posibilidad de decidir cómo queremos nosotros relacionarnos, movernos, respetarnos y crecer como individuos y como sociedad. Entonces, sigamos luchando en esta dirección. No, y efectivamente lo que dice Natalia es que, claro, es que usamos mal las tecnologías, ya lo hablamos en anteriores programas, con la fuerza que tienen las propias redes sociales y las propias nuevas tecnologías de llegar a un máximo de gente, las estamos usando muy mal, porque deberíamos usar todo esto en nuestro beneficio, en unirnos, en asociar ideas, en asociar fuerza colectiva de la gente. Joder, es que lo que dijimos en el anterior programa, ¿verdad? Que es que nos estamos volviendo tontos, ¿no? Con tanta facilidad de GPS y demás. Dejamos de pensar por nosotros mismos y sobre todo también tiene mucha culpa de todo esto, ¿verdad? La gran oferta de distracción, de juegos, de películas, claro, de todo. Sí, es que al final somos una sociedad que estamos drogados. O sea, nos guste o no nos guste reconocerlo, nos guste o no nos gusta la palabra, estamos drogados todo el tiempo. Si no es a través de la alimentación, porque somos grandes consumidores de azúcar de una forma u otra, es a través de tabaco, alcohol, otro tipo de drogas más o menos lícitas, pero es que la tecnología es otra droga. Es que esta necesidad de, es que si no has hecho algo, no lo has subido a una red social, es que no lo has hecho y estás fuera de la sociedad, es que es tremendo. Entonces, que lo utilicemos, es que pasa lo mismo con esta fuerza colectiva, que nos juntamos y que llenamos calles, yo me saco de esto, ¿no? Pero que llenamos calles y que invadimos ciudades para celebrar la victoria de un partido de fútbol, y esto mismo lo utilizamos para evitar que puedan echar a una familia de su casa porque no ha pagado, o porque sí ha pagado pero al banco se le ha puesto en un sitio determinado que tienen que marchar. Entonces, es tremendo. Vamos a utilizar las cosas para lo que sirven, que tenemos mucha capacidad y vamos a utilizar las redes sociales para esto, para convocarnos, para compartir información, para concienciarnos de las necesidades que tenemos, y para ver si tenemos esta pequeña chispita que nos falta para decir, venga, ahora. Claro, y es que me ha llamado mucho la atención lo que dices, que es una droga, efectivamente. Y es que el poder en el pasado ya usó las drogas, lo vimos aquí en España en los años 80, cuando había un fuerte movimiento anarcosindicalista, como metieron la heroína ahí a cascoporro para que se enganchara toda la juventud. Lo vimos en los años 60 en Estados Unidos con el movimiento hippie. Tenían una fuerza política brutal y empezaron a meter desde la CIA, el ácido, las drogas, y se fue todo. O sea, que es que si lo analizamos detenidamente, están usando todo esto, que son drogas, ¿verdad? Sí. Para dominarnos. Sí, y es que, claro, es una dominación no por la fuerza de las armas, sino es una dominación por la fuerza del entretenimiento. Y es mucho más peligrosa, ¿verdad? Sí, claro, porque es que realmente, o sea, ha cambiado la sociedad o el sistema capitalista, desgraciadamente, se adapta muy rápido, y claro, le hemos dado esta vuelta. Ya no es necesario que ellos nos obliguen o que nos opriman, y entiéndeme con que nos opriman, porque claro que lo hacen de manera evidente, ¿no? De manera física. Entonces, estamos asumiendo nuestras condiciones de esclavos y nuestras condiciones de oprimidos sin darnos cuenta, porque no las reconocemos como tal. Ya no matamos, o sea, no somos sociedades que, no, es que aquí vienen personas
sacamos las pistolas a la calle y nos leemos a tiros. No, pero es que estamos matando por omisión, es que estamos negando la entrada a nuestras casas de gente que huye de las guerras. Entonces, esto es asesinar. Lo que pasa es que, claro, ya no hay una persona que se mancha las manos. Entonces, han sido capaces, estos hijos de su madre, de darle la vuelta a todo para que lo normalicemos. Y, claro, al final nada es grave, pero está ocurriendo exactamente igual. Esto de las drogas es el 2.0 de es que esto viene de los romanos, es que esto es el pan y circo, que no ha desaparecido nunca de nuestras estructuras sociales. Que mientras tengamos lo que necesitamos, que antes era comida, ahora ya como tenemos la panza llena y estamos además malnutridos, no os preocupéis que tenemos aquí unas cositas que os van a poner súper contentos el cerebro. Y así todo el rato. Entonces, pero asumimos que es como, bueno, pues estamos estupendamente y antes las cosas eran mucho peor. No, antes eran más evidentes, eran más salvajes, más descarnadas, más físicas, pero que es que ahora siguen estando exactamente igual, pero las llevamos por dentro y las entendemos como normales. O sea, hemos asumido esta condición, repito, de esclavos, y esto es lo tremendo. Entonces no se nos puede olvidar y por eso tenemos que seguir lanzando estos mensajes para que la gente que no, yo soy clase media, vivo estupendamente. Somos pobres, señores, somos pobres, y si no nos unimos y no lo reconocemos, vamos jodidos, porque ya está, es que es que la clase obrera de toda la vida de la humanidad es la que se dedica a sustentar el desarrollo de la sociedad, y lo estamos haciendo mal. Estamos desarrollando su sociedad, estamos desarrollando su sistema, cuando tenemos la capacidad, la fuerza y la posibilidad de desarrollar la nuestra propia. Que no nos hace falta que ningún empresario se juegue el sueldo. No, es que yo estoy arriesgando mi capital, que no necesitamos arriesgar capital, que necesitamos aunar nuestras manos para labrar la tierra, para jugar al corro de la patata después cuando estemos cansados. Que basta de estos conceptos. Claro, y sobre todo cómo nos quieren vender, ¿verdad?, que un trabajador que gana 1.500 euros al mes, ¿no?, que de esos 1.500 euros tienes que emplearlo en pagar gasolina, electricidad, vivienda, y te queda una tercera parte para alimentarte y nada para ahorrar. Nos están vendiendo esto como clase media, y no, eso es ser esclavos. Somos esclavos. Con estos salarios somos esclavos. Y no hay nada peor y más peligroso que una dictadura donde los propios oprimidos defienden al dictador. Sí, efectivamente. Y es que además, Mario, me parece interesante esto que dices de un salario de 1.500. No tengo datos y qué pena que no podamos ver esto con datos reales. Pero, ¿qué porcentaje social percibe estos salarios? Que estamos discutiendo todavía que se ha incrementado el salario mínimo, que desgraciadamente pienso que será el de la gran mayoría social, que con estos salarios mínimos, con poco más de 1.000 euros al mes, que qué familia vive. Entonces, que es que esta realidad que no nos alcanza, entonces que somos pobres. No digamos los pensionistas que tienen pensiones de 600 y 700 euros al mes. Sí. ¿Esto qué es lo que estamos haciendo, señores? ¿Qué tiene que pasar para que nos unamos y cambiemos las cosas de una vez? ¿Qué tiene que pasar para que la sociedad despierte y para que la dignidad de las personas salga adelante, verdad? Sí, es que además lo que nos falta es que hemos perdido esto, porque es que lo mismo, o sea, concepto abstracto. Yo más que yo me lo planteo personalmente muchas veces. ¿Qué significa dignidad, Mario? ¿Qué es la dignidad? O sea, que yo ni siquiera me lo he planteado a nivel profundo. O sea, de estas veces que te vas a casa y te pones aquí a darle vueltas a la cabeza, ¿qué es dignidad? No tengo claro realmente qué significa dignidad, pero tengo cristalino que no vivimos vidas dignas, ni a nivel individual ni a nivel social. Y esto tenemos que cambiarlo. Efectivamente, de manera global estamos hablando de la materialización de la capacidad de autogestión popular, en tanto capacidad instituyente de gestión, de regulación y resolución de los propios asuntos de manera autoorganizada y sin intermediarios o elementos externos o campo de ejercicio alienado al propio autodesarrollo social y al de sus propios organismos. Claro, en este sentido creemos que al poder social se lo podría integrar en la noción de poder autogestivo y así darle un carácter más preciso y distintivo desde un punto de vista libertario a los fines de englobar sus dimensiones para un mejor panorama de construcción de estrategias de intervención y de proyección político-emancipatoria para los tiempos que corren.
Y por eso, amigas y amigos, ¿verdad? Por eso, Natalia, es tan importante estos medios alternativos como es Radio Tirso Libertaria, ¿verdad? Y también cómo usamos los canales de difusión de nuestro mensaje, aprovechándonos de las redes sociales y de sus armas de dominación para intentar cambiar las cosas. Y por esto también es tan importante que la gente comparta programas como estos, programas libres, libertarios, donde tratamos de que nuestro mensaje llegue a cuantas más personas. Porque claro, cuando nosotros decimos hay que unirnos, hay que salir a la calle a luchar, vamos a dejar de ser esclavos, joder, es que eso cualquiera puede decir, pues venga, adelante. Pues vamos a dejar de distraernos e intentar hacerlo. Sí, además, qué importante es que lo hagamos desde aquí, desde Radio Tirso Libertaria, pero también como bien dices, de tantas otras radios libres que hay en la península y fuera, porque al final hay muchos países hermanos que también están haciendo estas iniciativas. Hemos mentado antes, hemos saludado, que mentar queda muy feo, hemos saludado a los compas de Alegría Libertaria, pero cuántas otras radios tenemos por aquí cerquita de Tirso y en otras comunidades que están haciendo también una labor de difusión fundamental. Pero esto, Mario, mensaje claro para los oyentes, por si todavía no nos ha quedado claro, es necesario autogestión, apoyo mutuo, acción directa. Las posibilidades son nuestras, el pueblo es nuestro, la fuerza es nuestra. Necesitamos desarrollar estas teorías. Vamos a dejar y a dar por fin el paso de convertir la teoría en práctica. Vamos a desarrollar nuestra fuerza colectiva para desarrollar de verdad la sociedad que nos merecemos y que se merece la tierra, y para esto, sigamos compartiendo y difundiendo la información en nuestros medios libres para ver si las conciencias poquito a poco se van enterando. Pues muy bien, ahí queda eso y ahí queda este mensaje que os hemos transmitido hoy. Esperamos que os haya gustado este programa y bueno, antes Natalia nos tiene que decir algo, ¿verdad? Sí, no me quería despedir sin decir que, bueno, también recogiendo un poco, desgraciadamente, la actualidad que hemos introducido en el programa y, bueno, sabéis cómo están pasando las cosas tanto en el Perú como en Salvador. Entonces, bueno, dentro de todas estas masacres, estos genocidios que está llevando a cabo el Estado, hablando de conciencia y hablando de conciencia colectiva y de fuerza colectiva, incluso los más pequeños, estos en este caso vienen desde El Salvador, nos piden por favor que hagamos conciencia. ¿Cómo no vamos a hacer caso a los peques, que son los que nos vienen siguiendo? Aquí les vengo a cantar. Esta es la voz
Seguimos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha, y bueno, ya en realidad por poquito tiempo, porque nos despedimos ya del programa de hoy. Esperamos que os haya gustado este desarrollo, esta exposición acerca de la fuerza colectiva, y os emplazamos como siempre a la siguiente semana, donde vamos a seguir tratando temas que nos interesan, de más o menos actualidad, pero siempre importantes para nuestro desarrollo. Os recordamos nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria, el canal de Telegram y YouTube, Radio Tirso Libertaria, y las cuentas en Instagram y Facebook. También en Twitter somos @Radio Tirso. Os volvemos a recordar por nuestro WhatsApp 692720150, 692720150, y nuestro email radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. En esta tarde hemos estado con vosotros Mario y Natalia, Alberto a los mandos de la nave. Esto es Viva y Lucha. Esperamos escucharos prontito. Salud.